En primera página y vamos a revisar otras informaciones de la actualidad internacional. En Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles la muerte de Mohamed Sinwar, presunto líder de Hamas en la Franja de Gaza y hermano del abatido ex líder Yahya Sinwar. En 600 días de la Guerra del Renacimiento, hemos cambiado el rostro de Medio Oriente. Expulsamos a los terroristas de nuestro territorio. Entramos en la Franja de Gaza con fuerza, eliminamos a decenas de miles de terroristas. Eliminamos a Deif, a Haniyeh, a Yahya Sinwar y a Mohamed Sinwar. Medios israelíes habían reportado que Sinwar fue blanco de bombardeos israelíes en el sur de Gaza a mediados de mayo. El 13 de mayo, el ejército israelí anunció que había bombardeado un centro de mando y de control de Hamas situado en una infraestructura subterránea terrorista bajo el hospital europeo de Yan Yunis. Yahya Sinwar, a quien el ejército israelí mató en 2024 en Rafah, es considerado el principal artífice del ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Según expertos en el movimiento islamista, tras la muerte de él y de varios otros dirigentes de Hamas en los últimos 19 meses, Mohamed Sinwar habría estado en el centro de las decisiones relacionadas con las negociaciones indirectas con Israel, en la cuestión de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y en la gestión de la rama militar. Y miles de personas se congregaron este miércoles en Tel Aviv para reclamar la liberación de los rehenes. Le piden al gobierno de Israel que facilite un cese al fuego con Hamas para que los cautivos el 7 de octubre de 2023 sean finalmente entregados. Esto ocurre tras 600 días del inicio de la guerra en Gaza. Esta plaza de Tel Aviv es el principal lugar de la movilización para pedir la liberación de los rehenes que se llevó Hamas durante su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Ese día 251 personas fueron secuestradas, 57 siguen retenidas en Gaza y de ellas 34 fueron declaradas muertas por las autoridades israelíes. Los manifestantes clamaron para que se ponga fin a la guerra desencadenada tras el ataque de Hamas y que regresen a Israel los rehenes. Varios secuestrados que fueron liberados participaron en la movilización y narraron lo que sufrieron en cautiverio. Han pasado 600 días desde que fui secuestrado de mi casa en Kibbutz Be'eri. Fui liberado después de 491 días en cautiverio de Hamas, pero no soy realmente libre. Mi corazón todavía está allí, en lo profundo de la tierra, con las personas que estaban a mi lado. Centenares de personas se reunieron antes en otros lugares a las 6:29 de la mañana, la hora del ataque de Hamas ante el llamado del Foro de las Familias, que es la principal organización que aboga por un cese al fuego y la liberación de los rehenes. Desde mediados de marzo, el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu puso fin a la tregua e incrementó su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Y vamos a revisar información sobre otro conflicto que sigue latente, la guerra entre Rusia y Ucrania, desencadenada hace más de 3 años. Pues Moscú le propuso este miércoles a Kiev retomar las negociaciones directas en Estambul el próximo lunes 2 de junio. Rusia dice que le va a presentar a Ucrania un memorándum en que se establecen las condiciones para una posible paz. Contamos con que todos quienes estén realmente interesados en el éxito del proceso de paz y no solo de palabra, apoyen la celebración de una nueva ronda de conversaciones directas ruso-ucranianas en Estambul. El 16 de mayo, ambos países mantuvieron las primeras negociaciones de paz directas desde 2022, a comienzos del ataque ruso a gran escala contra Ucrania. Aunque no hubo avances importantes para encontrar una solución diplomática al conflicto, los dos países se comprometieron entonces a un intercambio de prisioneros de una magnitud inédita con un formato de 1000 liberados por bando, que terminó el fin de semana pasado. Más temprano, el miércoles, el Kremlin descartó la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de una cumbre trilateral con sus homólogos Vladimir Putin y Donald Trump. El mandatario ucraniano visitó el miércoles en Berlín al nuevo jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, quien prometió que ayudará a Kiev a producir en su territorio misiles sin restricciones de alcance. Ucrania podrá así defenderse plenamente, incluso contra objetivos militares fuera de su propio territorio.
Este es el comienzo de una nueva forma de cooperación militar e industrial entre ambos países, que tiene un gran potencial. Zelensky llamó a su vez a la OTAN a invitarlo a participar en su próxima cumbre a finales de junio en Países Bajos. Ahora revisamos información de sucesos también en Europa. Hay una tragedia de migrantes que ocurrió este miércoles cerca de las Islas Canarias. Allí al menos 7 personas murieron cuando un cayuco con casi 100 migrantes se volcó durante su desembarco en esa región española. Las víctimas son 4 mujeres, un adolescente de 16 años y 2 niñas de 5. 8 personas más resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. Varios heridos fueron trasladados a hospitales de El Hierro y Tenerife. Las Islas Canarias son una de las principales rutas de entrada a Europa de la migración irregular desde África. Según la ONG Caminando Fronteras, más de 10.400 migrantes han muerto o desaparecido este año en su intento de llegar a España por mar. Y vamos ahora a Norteamérica porque nuevas medidas del presidente estadounidense Donald Trump contra los estudiantes extranjeros en medio de su lucha también con las universidades de ese país. Ahora la administración Trump ordenó suspender nuevas citas para visas estudiantiles mientras evalúa los perfiles en redes sociales de los solicitantes. La medida ha generado la reacción directa de China, que pidió a Washington respetar los derechos de los estudiantes extranjeros. En un documento interno consultado por AFP, el Departamento de Estado solicitó a las embajadas y consulados que no autoricen citas para nuevas visas de estudiantes o programas de intercambio, mientras esperan la publicación de directrices sobre el examen exhaustivo de las redes sociales para todas las solicitudes de este tipo. China ha mantenido siempre la postura de que no se debe interrumpir la cooperación educativa normal ni el intercambio académico. Pedimos a Estados Unidos garantizar concretamente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes internacionales, incluidos los estudiantes chinos. Desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, cientos de estudiantes extranjeros ya han visto sus visas canceladas, y estudiantes en situación legal en territorio estadounidense que participaron en manifestaciones pro-palestinas fueron arrestados y amenazados con la expulsión. El gobierno se encuentra en plena ofensiva contra la Universidad de Harvard, a la que acusa de tener vínculos con el Partido Comunista Chino. Además, asegura que el prestigioso centro educativo ha permitido que prospere el antisemitismo y la propagación de ideologías progresistas woke, un término peyorativo para referirse a la investigación sobre género, derechos humanos, discriminación racial y políticas de diversidad. El presidente quiere prohibir que Harvard reciba estudiantes extranjeros, quienes representan el 27% del total de su alumnado, y la Casa Blanca indicó que quiere poner fin a todos sus contratos con la universidad. Y en esta misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio declaró este miércoles que Estados Unidos va a comenzar a revocar visados a estudiantes chinos, incluidos los que tengan conexiones con el gobernante Partido Comunista. Rubio también anunció que se les negará las visas a funcionarios extranjeros que interfieran con publicaciones de ciudadanos estadounidenses en redes sociales, una medida con la que busca frenar lo que considera censura global contra plataformas tecnológicas del país. El secretario de Estado no dio nombres específicos, pero señaló que evaluará sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, quien lidera el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y se ha enfrentado a Elon Musk por el bloqueo temporal de la red social X en Brasil. Washington también ha cuestionado a países como Alemania y Reino Unido por limitar contenidos en redes sociales bajo el argumento de combatir el discurso de odio. Rubio advirtió que Estados Unidos no permitirá que gobiernos extranjeros impongan sus reglas sobre el contenido en plataformas operadas desde territorio estadounidense. Amigos, y cerramos con una información que parece preocupante porque la ONU lanzó este miércoles una nueva advertencia sobre el cambio climático. Exactamente, el planeta podría vivir un calentamiento global sin precedentes en los próximos 5 años. Según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 70% de probabilidad de que entre 2025 y 2029 la temperatura media global supere los 1,5 grados respecto a la era preindustrial. El informe, basado en datos de 10 centros climáticos internacionales, confirma que el calentamiento no se detiene.
Tras los récords de calor de 2023 y 2024, el aumento seguirá, con el Ártico calentándose a un ritmo incluso mayor que el resto del planeta. Ese umbral de 1,5 grados fue fijado como límite en el Acuerdo de París de 2015, pero los expertos creen que ya es casi inalcanzable debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero no han disminuido. Y cada fracción de grado adicional agrava fenómenos como olas de calor, lluvias extremas y deshielos. Y la evidencia de esto ya se está sintiendo, porque China registró esta semana más de 40 grados en algunas regiones, Emiratos Árabes rozó los 52 y Pakistán sufrió vientos letales tras una intensa ola de calor. Esta es la nueva advertencia de la Organización Meteorológica Mundial y que la ONU también se encarga de difundir respecto al calentamiento global. Amigos, con esto nos vamos a una nueva pausa en Primera Página y al regreso más entrevistas y actualidad aquí en su primer punto informativo.